pues otorgar estos momentos y sobre todo pues enriquecer mi trabajo de investigación, el doctorado en artes con línea de especialidad en danza. Mi primera pregunta para usted sería, ¿el ejecutante en danza y el concepto de intérprete pudieran ser sinónimos? Sí, siempre, siempre que haya relación con el escenario y con un público, Ajá. siempre el concepto tiene que ver. Ya, entonces, ¿hubiera algún punto en donde este ejecutante o este bailarín ejecutante diera este paso para convertirse o sensibilizarse en un intérprete? O sea, que llegue como a este estado de conmover al público, de poder llevarlo a estados emocionales, etcétera. La interpretación, ya igual que sea en un bailarín, que en un actor, es una fase preliminar que podríamos decir que una vez ensayado y aprendida la obra, ya sea textual o de movimiento, ya entonces se entra en la fase interpretativa. Cuando la obra tiene algo que contar, supuestamente hay que interpretarlo para Claro. poderlo transmitir, porque hay, como tú bien conoces y en el mundo en el que tú te has desarrollado sabes, hay ballets que no tienen interpretación, que son puramente movimiento estético. Ajá. Como algunos de Balanchín, otros por ponerte un ejemplo. Entonces toda obra, toda pieza que tenga una historia que contar, va adjunta a una interpretación. Eso se da por hecho. Bien, muy bien. Maestro, para usted, ¿cuáles serían las claves o esos aspectos que usted observa en estos bailarines que pudieran considerarse intérpretes? Yo creo que la interpretación es un talento nato. Independientemente de los estudios que tú realices como bailarín, como actor, de saber moverte, de saber gesticular, de saber hacer una pantomima, en el caso del ballet, que no se habla, pues la interpretación es algo que uno tiene que sacar de adentro, porque cuando es estudiada se nota, y es cuando generalmente se dice vulgarmente, hay una sobreactuación, ¿sí? Pero cuando uno lo siente, cuando uno tiene ese talento, la interpretación corre a través de tus venas cuando tú quieres decir algo. Es como cuando uno habla y quiere expresar algo, uno lo hace con énfasis en la frase, en la coma, en el acento, en el signo de interrogación. Pues en la interpretación pasa exactamente igual, lo único que con el cuerpo, con el movimiento en este caso, o con la mímica. Claro, con la mímica. ¿Pudiera haber entonces una relación entre la danza y a lo mejor el trabajo actoral como para poder enriquecer esta Sí. parte interpretativa? Aunque la danza se limita al movimiento, la parte interpretativa es más que el movimiento, es una parte más bien de sentimiento, más que de movimiento. Y eso lo transmite uno, ya te digo, a través de una sensibilidad que uno lleva dentro y que uno tiene que saber estereotipar. O sea, hay quien siente una cosa y no es capaz de transmitirla. Y hay quien sin sentirlo es capaz de transmitirlo. Y en la danza pasa mucho eso. Hay gente que son muy sensibles, pero no son capaces de transmitir esa sensibilidad o lo que están sintiendo en el momento. Y hay otros que con mucha más facilidad llegan al público porque tienen esa facilidad de transmisión. Ah, qué interesante. ¿Y eso es natural o pudiera haber un entrenamiento a lo mejor se para puede lograr? entrenar, pero cuando se tiene natural es cuando mejor es. Ah, qué interesante. ¿Y cómo se da este proceso? ¿Es como una proyección de la cara, el trabajo gestual, el flujo del movimiento, la organicidad del cuerpo, la sensibilidad por la música, las luces, el ambiente? O sea, ¿cómo? Yo creo que cada una de esas cosas que tú acabas de mencionar da un poquito de apoyo a lo que finalmente queremos lograr, que es transmitir lo que queremos decir. Pero todo en su conjunto, al final lo que se logra es precisamente la interpretación.
Claro. Pero todo tiene que ver, el movimiento, la gesticularidad, todo, cada detalle es importante en la expresividad, muy importante. Claro, qué interesante. Algo que me comentaba en la mañana y que me llamó mucho la atención fue esta frase, la técnica es el medio, no No el es el fin, fin. Ajá. exactamente. Siempre lo digo, pero o sea, no es una frase mía. Yo también la oí decir y creo que me sensibilizó hasta tal punto que yo la utilizo y cuando la digo la gente piensa que es mía y no es mía realmente, pero pienso que es real. Yo creo que la técnica y en nuestra época, hace años atrás, creo que prevalecía, prevalecía el llegar al público, no el mostrar al público. Que hoy en día prevalece el mostrar y luego llegar. Mostrar, cuando digo mostrar me refiero a la técnica. O sea, los bailarines de hoy en día salen más a mostrar su técnica que a transmitirle al público lo que están sintiendo o el rol que están desarrollando en ese momento. Claro. Para ellos es más importante eso. Y para mí eso dicta mucho de un gran artista o de un artista. Claro, o sea, Esa sensibilidad con la que uno se entrega al público no es a través de la técnica, es a través de la gesticularidad, de la expresividad, del transmitir el cuento, la historia, la leyenda, el drama, lo que sea. Para mí eso, en un escenario, para mí es lo más importante. Wow. Porque para ver técnica me voy al circo, hoy en día, claro. Sí, hoy en día ves chicos jóvenes con 14, 15 años y hacen cosas técnicas monstruosas, pero no pasa de ser eso, una monstruosidad de técnica, pero no te transmiten otra cosa que no sea eso. Entonces, para un gran bailarín y un gran intérprete, llegar a interpretar un gran rol, como es un Albrecht o un Sigfrido, si tienes toda esa técnica y no eres capaz de escenificar al personaje en la época, con la gestualidad, con el estilo, con la manera, ¿de qué vale toda esa técnica? Claro. La gente para eso lo que va al escenario es a verte hacer piruetas y grandes saltos, pero no sé, ¿cómo diríamos? Como cuando uno le gusta algo y lo saborea, como diciendo, qué rico está esto. Yeah. Pues con la interpretación pasa lo mismo, vas embelezando al público de tal manera que lo vas metiendo en el personaje que tú estás viviendo, ya sea el Albrecht de Giselle, como por ejemplo cuando llega la parte final del primer acto, la locura, él se da cuenta que no es simplemente está muriendo a la chica que él estaba seduciendo para cortejarla, está muriendo una chica de la que él se enamoró sin darse cuenta. Wow. Entonces el que empieza a sufrir es él. Wow. O sea, mira, si me erizo. Sí, yo igual. Me erizo nada más que de mencionarlo. Sí. Pero ¿cuántos Albrecht hoy en día dominan ese texto que te acabo de decir? Ese lenguaje corporal. Ese lenguaje, ese lenguaje de época, de estilo, de leyenda. Porque Giselle es una leyenda, como lo es el lago de los cisnes, como es la Bella Durmiente. Todos son cuentos, todos son leyendas, pero llevadas al calor del ser humano, de la interpretación y narrando bien esa historia, haces que el público se embelece con la historia y llega el momento que empieza a disfrutar, a sufrir o a llorar. Wow. Depende de la historia que estés contando. Claro. Y si logras eso, entonces has logrado la interpretación y has logrado transmitirlo. Wow. De lo contrario... No. Muy bien, maestro. Entonces, pudiéramos considerar esta posibilidad de que sí se pudiera dar este entrenamiento, tal vez, ¿no? Para trabajar el proceso de interpretación. Yo creo que es importante que las nuevas generaciones, los nuevos talentos, los grandes bailarines de hoy en día, también tengan la preocupación, ellos mismos, no esperen a que vengan y se lo pongan en la boca, que ellos mismos investiguen. Yo recuerdo la primera vez que yo hice los grandes roles, yo estudié el rol, estudié la historia, me estudié la época y fui grabando en mí
todos esos pequeños detalles que me, que me fueron aportando esos estudios y esos análisis. Y a mí nadie prácticamente me masticó lo que yo tenía que hacer. También ese es por un lado. Y por otro, es que la primera vez que tú interpretas uno de esos roles, no tienes los conocimientos, ni la madurez, ni la experiencia, como para que de primer y pata salga todo bordado. No. Eso lo va dando también los años de escenario, de pisar escenario, de repetir ese rol, de estudiar ese rol. No se estudia una vez y se olvida. Claro. Mientras más lo haces, más lo estudias, más lo vas disfrutando, más lo vas saboreando. Wow. O sea, mi primera Giselle en el año 76 no tenía nada que ver con mi última Giselle en el año 96. Y pasaron unos cuantos años. ¿Y su estado, su sensibilidad, su estado emocional? Para nada. Ay, pero es que toda esa experiencia adquirida, toda esa experiencia acumulada, es algo que se va desbordando, y cada vez que tú te paras en escenario es algo que brota de ti, como algo que no se puede quedar dentro, que todo esto que yo he aprendido yo lo tengo que transmitir. De igual manera lo haces cuando estás de coach con un bailarín, como lo acostumbro a ser yo, con muchachos jóvenes que nunca en su vida han hecho un rol de eso. Claro, mi manera de transmitírselo es, como generalmente no tengo tanto tiempo para hacerlo, pues lo que hago es empezar desde el principio masticándoselo todo, y ellos después lo van elaborando. Entonces, día tras día, lo que hago es irles recordando todos esos detalles, todo eso, y llega el momento en que ellos lo hacen partícipe de ello, aunque en un principio lo hagan inconscientemente, pero esa enseñanza queda. Y posteriormente, cuando ellos empiezan a independizar y empiezan a madurar, se dan cuenta de todo aquello que yo les dije, cómo lo empiezan a utilizar y cómo lo empiezan a hacer parte de ellos mismos, como artistas. Como artistas. Eso es importante. Muy bien. Entonces, este proceso de interpretación lo trabaja durante, no sé, durante el proceso del ensayo de una obra, de una pieza, o es previo, o es hasta el final, porque luego sucede de repente, ¿no? Y más un poco en el ámbito de la danza clásica. La técnica primero y después ya interpreta. En el caso de los grandes clásicos, que estamos hablando de obras que hay que interpretar, en el caso de los grandes clásicos, pues la primera parte importante cuando tú estás escuchando a alguien que lo va a hacer por primera vez es que al dedillo se sepa bien la coreografía, la mise-en-scène y la pantomima, que entra dentro de la mise-en-scène. O sea, todo lo que sea relacionado con la mímica, con el movimiento, sin hacer mucho hincapié en la interpretación. Una vez que eso ya está aprendido, entonces empezamos a dar los toques y los matices. No, en esta parte, cuando tú le dices a ella tal cosa, tu expresividad tiene que estar en esa actitud, no puede estar en esta, porque tú lo que quieres transmitir es esto. Y viceversa. Si está bajo de tonalidad, subirle la tonalidad, y si está alto, bajarse. Son detalles, son, diría yo, los toques, como se dice vulgarmente, ir puliendo el brillo en la pieza, en la joya, para que brille cuando tenga que brillar y no cuando tenga que dar opacidad o sombra. Es como una pintura. Claro. Tan importantes son los brillos de los matices como las sombras que dan lo que refleja la pintura, ya sea un árbol, un ave, o lo que sea. Claro. Cada detalle es tan importante como ese brillo que al final es lo que llama la atención. Porque lo que apoya ese brillo es precisamente todos esos detalles que lo circundan. Bien, maestro, qué interesante. Muchas gracias. Hace un par de meses tuve un encuentro con otros profesores de danza en México. Un profesor de ellos, claro, en el área del contemporáneo, me platicaba, fíjate, Eva, que a mí me gusta mucho trabajar el concepto de cuerpo vacío y cuerpo presente en el lado del contemporáneo, ¿no?
Y me dice, pero a mí me gusta mucho en mi trabajo como profesor, como pedagogo o investigador del cuerpo, porque me dice, a mí me gusta ser un investigador del cuerpo. Ese concepto se me hizo muy interesante. Dice, Es a que mí me son, gusta... perdona, es que eso son expresiones muy contemporáneas. Sí, Y además de danza de contemporánea. danza contemporánea, En el sí. clásico eso no cabe, el Claro. vacío y el lleno. Claro, así es. Y entonces me decía, fíjate que a mí me gusta trabajar la parte de cuerpo equipado o equipar a un cuerpo. Yo lo veo no esta división como en clásico contemporáneo, sino equipar a un cuerpo y yo le decía, bueno, ¿y cómo es para ti equipar un cuerpo? ¿No? Desde su concepción. Cuando él habla de equipar, le entiendo como equiparlo de movimiento, de expresividad en el movimiento, porque en el contemporáneo se expresa con el movimiento, Sí. sobre todo con el cuerpo, con cualquier parte del cuerpo. No es tanto en el clásico, pero en el contemporáneo sí. Cada parte de tu cuerpo es importante para expresar. Entonces yo creo que él se refiere a eso, a equipar el cuerpo de esa amplitud de movimiento que tú puedas con cualquier parte de tu cuerpo expresar lo que tú quieras dar. Qué interesante. Sí, porque me hablaba también de esta parte de cuerpo como cuerpo segmentario, o sea que solo, por ejemplo, no sé, el movimiento de tus dedos. De una mano, de un dedo, de una... Ajá, y ahí está. A eso se refiere. Ya, qué interesante. Entonces, ¿usted se consideraría también como un profesor, un pedagogo que equipa también a los cuerpos? O sea, aunque sea independiente en el caso del ballet clásico o de la danza clásica, en dotarlos de herramientas Claro, por supuesto. para este proceso. Si no, no fuera un pedagogo ni un maître. Bien. ¿Y qué elementos les aporta técnicamente para trabajar este proceso? Ya me ha comentado, pues, Sí, cómo se trabaja y cómo se va logrando poco a poco. Ellos mismos no se dan cuenta cómo van absorbiendo cada detalle, porque después, cuando ellos lo empiezan a evolucionar, ellos solos, a través de ellos, es cuando se dan cuenta de que lo que aprendieron es lo que están utilizando, no es otra cosa. Claro. ¿Y qué elementos le llaman su atención, maestro, cuando usted observa a un bailarín interpretar una pieza? Su capacidad de estar presente, su concentración, ¿qué elementos le llaman su atención? Y que le da como este matiz a ese bailarín de llegar a la interpretación. Cuando es un bailarín joven, lo que primero te llama la atención es su capacidad de copiar. ¿Qué es lo que hace un niño cuando empieza a hablar? Lo que hace es repetir lo que oye. Cuando empieza a andar, cuando empieza a hacer cualquier cosa, él trata de imitar lo que él ve o lo que oye. Pues cuando un bailarín tiene esa dote de que tú le digas, no, porque en este momento tú tienes que hacer... Y cuando él lo repita, que ya eso es 1% de ganancia para su interpretación. Porque sabe captar la idea que tú le quieres transmitir, independientemente que la haya entendido o no todavía. O sea, ya eso es algo a su favor. Porque hay gente que además de no tener esa habilidad de saber copiar, le cuesta trabajo llegar a lograr, a pesar de que se lo explicas y se lo explica. Entonces eso es un don que cuando él lo tiene, te das cuenta enseguida que lo tiene. Y cuando no lo tiene, pasa mucho trabajo para lograr que lo entiendan. Y hay de todo en la vida, como es natural. Claro. Muy bien. Maestro, ¿qué entendería usted por el concepto de presencia escénica desde el punto de vista de la danza? Una pregunta muy interesante. La presencia escénica, yo he oído hablar de esto en otras ocasiones, cosas que no he estado de acuerdo, pero aunque no las he discutido, porque para gustos se han hecho color y para escoger las flores. Hay gente que piensa que la presencia escénica es tu propia presencia. La presencia escénica la hace el artista. Y yo tengo una anécdota de uno de nuestros más grandes coreógrafos cubanos, de Alberto Alonso, que en una ocasión, por accidente, yo tuve que interpretar un rol en uno de sus ballets más antiguos. Y él me dijo, lo más importante de este personaje es la salida y la llegada al escenario, que es como si cayera de la nada, ¡boom!, aparece. Y él me dijo, con estas palabras,
Si tú eres capaz y si tú logras, cuando tú apareces en el escenario, que nadie sabe de dónde saliste, porque me lanzaban 5 o 6 bailarines desde el foso y caía mirando al público. Y él me decía, si tú logras al caer que el público enmudezca y que pare de respirar, entonces ya lo tienes concentrado y ya has ganado la mitad del personaje a tu favor. Si tú no logras eso, olvídate de hacer ese personaje. Wow. Qué interesante. Y es un ballet, uno de sus ballets más antiguos, se llama El Guije, una leyenda cubana. Fíjate que se me ponen los pelos de punta. Porque es que ese ballet lo hacían bailarines de mi carácter en la compañía. Y yo llevaba poco tiempo en la compañía y no sé qué pasó, que me dieron a mí el rol para que me lo aprendiera. Y cuando él se enteró, dijo que no, que yo era un bailarín de técnica y de no sé qué. Claro, él no me conocía. Y cuando él habló conmigo, él fue muy sincero, me lo dijo. Y yo le dije, maestro, me prueba. Y si usted cree que no lo voy a lograr, no lo hago. Y yo voy a quedar tan amigo como siempre. Me dijo, vale. De acuerdo. Y así fue como lo hicimos. Wow. ¿Cómo sabía usted que el público estaba conectado con usted? Te das cuenta enseguida. Es como si se frizara en el público la vida y la respiración. Es como, o sea, cuando tú sales al escenario, tú sientes al público. Lo sientes respirar, lo sientes, no sé, tú sientes todo. Son sensaciones. Son sensaciones que tú sientes que el público, igual que tú le transmites a ellos te transmiten a ti. El calor, la ausencia, la negatividad, o sea, porque el público, esto no... Me explico, pero cuando tú ves que el público hace así, y tú ves que todo el mundo se queda, tú has logrado llamar la atención de ese público. Hay como un concepto como de una proxemia, ¿no? Como una proxemia invisible. Es como un imán. Sí. De ambos lados. Qué interesante. Bien, maestro, muchas gracias. ¿Qué recursos pudiera emplear el bailarín para provocar las emociones del espectador? Recursos. La pregunta me la trae. Sí. Yo creo que no hay otro recurso mejor para atraer la atención del público que tu motivación. Tu motivación como artista, como ser humano, dentro del personaje que quieras. Creo que cuando tú sales al escenario dispuesto a transmitir eso y a entregar eso, el público lo percibe enseguida. En primer lugar, sin temor. Yo siempre decía, porque por costumbre mis propios compañeros me decían, pero ve acá, ¿tú no te pones nervioso cuando sales al escenario? Y digo, sí, pero antes de salir. Una vez que salgo, no. Porque si tú sales y demuestras que estás nervioso, es lo primero que percibe el público. Cuando yo salgo al escenario, yo le demuestro al público que el más seguro de todos soy yo. Y ellos lo que reciben es eso. Y entonces hacen así y se relajan y disfrutan. Pero si ellos muestran, si ellos ven o notan nervio en ti, ellos se ponen nerviosos. Y no disfrutan de tu baile. Pues se contagia Exacto, lo que eso se estás... transmite. Cuando tú ves a un bailarín salir y no te muestra seguridad, la inseguridad es la que demuestra, tú automáticamente dices, estás esperando que algo le falle, pero si él te muestra seguridad, tú te relajas y dices, es bien, aunque le falle algo, porque no somos máquinas, somos seres humanos, nos puede fallar cualquier cosa. Al que está sentado allí no le va a fallar nada, ni se va a caer ni se va a resbalar. Claro. Son gajes del oficio. Pero si tú demuestras seguridad, independientemente de que un accidente lo tiene cualquiera, eso es lo que él recibe, el público lo recibe. Y él te lo agradece, porque entonces estás disfrutando de verte bailar, no sufriendo viéndote bailar.
Bien, muy bien, maestro. Hay como conceptos que se manejan mucho durante el proceso de la interpretación, ¿no? Cuando vemos a un bailarín en su proceso de interpretación, y es la parte emocional, trabajar a partir de sensaciones o trabajar a partir de estados anímicos también, ¿no? Este mismo profesor me decía, fíjate, Eva, que dice, a mí me gusta mucho trabajar más que por emociones, porque emociones tenemos 5, ¿no? Se queda como muy corto, ¿no? Y además las emociones vienen y se van, pero no sabes cuándo vuelven, entonces... Ajá, dice, a mí me gusta mucho trabajar a través de las sensaciones. Dice, incluso cuando yo trabajo en pareja o si trabajo yo solo, esta parte de entrar en la sensación, dice, sobre todo en partener. Dice, por ejemplo, él puede estar muy emocionada, la carga a ella y la tumba porque se emocionó. Porque se emocionó. ¿No? Sí, Se emocionó y la tumbó, la ¿no? Entonces, no sé, o sea, podríamos tal vez entender, ¿no? Que cómo influyen las sensaciones, cómo influye tocar al otro, la temperatura, el estado, eso el es ambiente, las sensaciones. Cuando se baila en pareja. Ajá. Súper importante. Y sobre todo en el ballet clásico, donde cada gesto y cada roce tiene que significar o expresar o decir algo. O sea, dependencia del ballet que tú estés interpretando, en la época que tú estés interpretando. Por ejemplo, cuando yo le he trabajado a Giselle, por ponerte un ejemplo, a bailarines jóvenes que nunca han interpretado, llegan y agarran a la chica, como sea, y digo, no, en primer lugar, en esa época, tocar a una mujer ya significaba algo muy grande. Entonces tienes que tener mucho cuidado cómo tú la agarras y cómo tú le dices, pon tu brazo aquí, no llegar y abrazar y amar. No, eso es muy contemporáneo. En esa época eso no se estilaba, nadie se daba un abrazo delante, y menos cuando tú provienes de una nobleza, como en el caso del príncipe. Él está disfrazado, tratando de pasar por un campesino, pero en su interior él es un noble. Y su comportamiento debe ser como de un noble. Independientemente que él trate de engañar, siempre es más fuerte toda esa educación que él recibe desde que nace, de la nobleza, y su comportamiento, por lo tanto, tiene que ser acorde a esa educación que él recibió. Entonces, hay pequeños detalles que lo sacan de eso porque él trata de engañar hasta que lo descubren. Lo hace muy bien. Pero siempre, en el caso de la relación con ella, es cuando a él, inconscientemente, por estarse enamorando de Giselle, a él se le van esos gestos de amabilidad y de nobleza y de gentileza y de sutileza. Entonces, en esos detalles, cuando el que sabe de eso y de época y de estilo, se da cuenta que él domina el estilo y la época. Si él no tiene esos detalles al pormenor, todo el que conozca eso se da cuenta también enseguida. Este es un falsante. Ya. Claro. Eso está haciendo un rol que le queda grande. Claro, o no lo ha estudiado. Claro, eso es, maestro. Entonces, sí, ¿cree usted que un bailarín durante su ejecución sí trabaje a partir de la emoción y a partir de estas sensaciones para poder potenciar como esta proyección, esta expresividad? Es decir, sentir la respiración del otro, como todos estos componentes de tocar al otro y todo esto, o sea, ¿sí influye? O sea, trabajar a partir de sensaciones y emociones. Sí, pero esas sensaciones se trabajan en conjunto. Eso tú no se lo puedes decir a alguien. O sea, si ese alguien va a bailar contigo y tú no estás presente o no están haciendo lo que tienen que hacer en ese momento, por mucho que tú se lo expliques, no lo va a entender. Entonces, eso es algo que se trabaja en conjunto, porque yo le puedo explicar a él cómo él te tiene que tocar, pero también te tengo que explicar a ti en caso de que no seas una ducha en la materia, porque también te estás debutando, te tengo que explicar ¿cómo debe ser tu reacción ante ese roce, o ese tocamiento, o esa cogida de mano, o simplemente esa mirada? ¿Me explico? Entonces eso es un trabajo conjunto que se hace
a medida que ya uno empieza a matizar en la interpretación del rol que estás ejerciendo en ese momento. Muy bien, maestro. Mm, Entonces, estas emociones que transmite el bailarín durante el papel que representa, ¿las hace a través de un personaje desde la ficción o desde él? O sea, desde las experiencias que ha tenido él. Aunque el personaje sea de ficción, como es el caso de los grandes clásicos, que son leyendas, ¿no? La interpretación sí debe ser a través de tu propio ser. Tú no eres ficción, tú eres un ser humano. Entonces tú tienes que tratar de transmitir esa ficción, convertirla en realidad, para que sea creíble. ¿Me explico? O sea, tú como intérprete tienes que transmitirle al público y hacerle ver, llegar, que el amor tuyo es puro, es real, aunque sea ficción lo que estés contando. Entonces, eso es un detalle muy interesante en el escenario y en la interpretación. Ya, y durante todo este proceso, maestro, por ejemplo, en el caso que nos decía, ¿no? De trabajar con Giselle o cuando el príncipe está con ella y le enamora, tú como ejecutante, o sea, desde tu propia persona, ¿sí sientes como hasta los latidos del corazón? Por supuesto. ¿Sientes esa sensación de cuando estás tal vez un poco en la realidad? O sea, se potencia aún más, ¿o cómo? Si eres un intérprete real y amas lo que haces, porque el que no ama lo que hace, eso, difícil que lo logre. Pero si tú amas lo que tú haces y eres un intérprete real y te has trabajado bien el rol, en cuanto tú lo empiezas a interpretar, te metes tanto en la obra que te parece que estás viviendo la vida real en el momento, en el mismo momento en que lo estás ejecutando. Pasa de ser una leyenda a un hecho real justo en este momento. Esto está sucediendo ahora y eso es lo que yo tengo que tratar de hacerle llegar al público. Que se olviden de que es una leyenda, para que sufran y lloren, igual que lloró Giselle, igual que lloré yo cuando muere Giselle. Si uno logra eso, uno logró transmitirlo. ¡Guau! Bien, muy bien. Esto es un poquito, maestro, algunas preguntas que a lo mejor están un poco enfocadas tal vez al campo contemporáneo, pero bueno, quisiera saber su opinión ahora que se está trabajando también mucho en la danza clásica o neoclásico, ¿no? Esta relación que pudiera existir entre interpretación y darle la oportunidad también al bailarín de que pueda como tal vez improvisar un poco de lo que él quiere transmitir o dejarlo un poco trabajar a partir de su propia motivación de movimiento. Entiendo tu pregunta perfectamente. Y lo primero que te puedo decir es, como mismo te lo dije ahorita, que esa pregunta tiene que ver mucho, casi un 99%, con la danza contemporánea, con un ballet moderno, un ballet contemporáneo. ¿Y cuál es su opinión al respecto, maestro? Sería interesante. Yo creo que sí. Yo creo que para un coreógrafo, uno de sus mayores, la mayor arma o la mejor arma para lograr el éxito de transmitir lo que él quiere transmitir es apoderarse del bailarín y utilizar esa maquinaria, esa maquinaria que él tiene en las manos, que es el bailarín, sacarle el provecho máximo en dependencia de ese bailarín. Cosa de que sea el propio bailarín el que logre transmitir esto que yo quiero decir, pero a través de él, que él sea partícipe de esa coreografía, desde el punto de vista de movimiento, por supuesto. A mí me pasó en mis años jóvenes, en mis años mozos, yo tuve experiencias muy lindas con grandes coreógrafos, como Alberto Méndez, por ejemplo, sus primeras coreografías, uno de nuestros más grandes coreógrafos cubanos, Alberto Méndez, me imagino que sepas quién es. Sí. Él, sus primeras coreografías, su conejillo de India fui yo, me las montó a mí. Bien. Entonces él lograba que yo me inmiscuyera en lo que él quería interpretar, y entonces yo era partícipe de esa coreografía de una manera inconsciente. O sea, a mí la coreografía nunca me ha interesado. Era una investigación conjunta. Exacto. Él hacía, ¿cómo él lo logró?
él lo logró. Yo creo que fue el único coreógrafo que lo logró realmente conmigo. Él hacía que yo participara y me inmiscuyera en su investigación coreográfica, tanto que llegaba el momento que yo la hacía mía. ¿Y cómo era este proceso, maestro? O sea, Pues, eso no te lo podría explicar. Pues yo era muy joven, tenía que 18 años. Mi primera coreografía con él, que fue Plasma, sí, que me lo montó para ir a mi primer concurso internacional a Varna en el año 70. Y esa coreografía ganó el primer premio en coreografía en el concurso. Una coreografía que era la evolución desde la especie hasta el Homo sapiens. Wow. O sea, cómo las especies se fueron convirtiendo hasta terminar en el Homo sapiens. Wow. Increíble, es un ballet. Si lo puedes ver En YouTube. Sí, en YouTube. Lo pones me buscas a mí en YouTube y pones Plasmasis y lo vas a ver. Ah, qué interesante. ¿Qué ballet más de tanta plasticidad? Porque es puramente plasticidad. Y toda la evolución de las especies se va, pero a través de eso, Y se del movimiento. Y en el cuerpo. O sea, el cuerpo es el que está... va evolucionando hasta llegar al Homo sapiens. Empezó siendo una especie, ¿no? dos orgasmos. y llegan a ser Homo sapiens los dos. Ella y él, porque era un padre. Muy interesante ese ballet. Fue su primera obra. Ajá, y un poco más con este tinte neoclásico contemporáneo. No, era puramente contemporáneo, moderno, más moderno que contemporáneo. Wow. Es muy bonita obra. Y eran como pequeños... Hablando del año 70. Ya. Y la ves ahora y te parece interesante de lo plástico que es. Tiene mucha plasticidad. Wow. Y eran como pequeños ejercicios de sensibilización para empezar a... Yo no sé cómo él lo logró porque él es un genio. La verdad que Alberto Méndez es un genio. Además de ser un genio, un gran coreógrafo, fue un primer bailarín del ballet de Cuba antes de dedicarse a la coreografía. Y además de todo eso, amigo, un gran amigo mío. Y precisamente a raíz de este trabajo nos hicimos amigos. ¿Cree usted que ese proceso haya sido como un pequeño laboratorio de investigación? Para él y para mí, porque prácticamente fue lo primero moderno o contemporáneo que yo bailé en mi vida. De 8 años ballet y de buena a primera convertirme en un orgasmo, no sé, en una serpiente o en un bicho. Ya. Increíble el trabajo ese. Claro. ¿Usted cree que sería interesante en el campo de la danza generar estos pequeños laboratorios de investigación para el quehacer? Yo creo que el laboratorio es favorable y saludable, sobre todo para la gente cuando empiezan. Los futuros coreógrafos, los nuevos coreógrafos, tienen que empezar por un laboratorio. Porque nadie nace coreógrafo, o no todos los coreógrafos tienen ese don o esa ingeniedad, ¿no? Claro. Entonces, el laboratorio te va sacando ese don que tienes dentro y llega el momento en que tú dices, este tío no sabíamos que era un gran coreógrafo, es que lo tenía dormido porque no lo había desarrollado, no lo había experimentado. Claro. Y cuando lo experimentas, cuando te das cuenta que tenía el don. Y en el caso del intérprete también... También el laboratorio le viene bien. Ajá. Como laboratorio de movimiento, de análisis, de por qué, porque ayudas al coreógrafo. Claro. Cuando eres partícipe. Claro. Me pasó con Alberto Alonso, me pasó con Alberto Méndez, me pasó con Hilda Rivero, me pasó con Brian McDonald, me pasó con la mayoría de los coreógrafos que yo trabajé. Yo siempre aportaba mucho. Sería como reflexionar la danza. Exacto. O reflexionar sus ideas, o ayudar a descubrir o a transmitir eso que ellos quieren transmitir. Porque es muy fácil pararse y decir, ¿qué usted quiere decir? Esto, a ver, ¿cómo es? No. Cuando tú te inmiscuyes en la historia, en esa investigación o en esa dialéctica que está dentro de la cabeza de ese coreógrafo, tú dices, ¿qué quiere decir él? ¿Qué quiere expresar o qué quiere transmitir? Es cuando tú haces una conjunción con sus ideas y es cuando tú aportas como intérprete. Claro. O sea, cuando no eres un ente. Claro. Aparte. Y además te da esta posibilidad de enriquecer, yo creo que ambos trabajos, ¿no? Exacto. O sea, tú como artista te enriqueces también. Claro, por supuesto. Mucho. Bien, muchas gracias, maestro.
Em, ¿Qué contenidos pudieran tener estos pequeños laboratorios de interpretación? Trabajo gestual, trabajo de dinámicas corporales, Yo creo que todo. Yo creo que musicalidad, todo. flujo, Todo. intensidad, energía. Yo creo que el bailarín tiene que estar dispuesto a ese experimento, pero el coreógrafo tiene que ser capaz de hacer funcionar ese instrumento para ir buscando, consiguiendo, logrando y descubriendo todo lo que quiera. El Claro. coreógrafo tiene que ser capaz de eso. Claro, y qué interesante palabra, estar dispuesto. Estar dispuesto el bailarín, claro. claro. Porque además le está aportando a él también. Claro, así es. Es la posibilidad de tu cuerpo estar habitado, habilitado y estar disponible. Y abierto. Y abierto. Y Ajá. abierto. Isadora Duncan decía, ¿no? Que ella lo que le interesaba mucho era trabajar con cuerpos abiertos, posibilitados, Dispuestos. Ajá, que estén dispuestos, Claro, ¿no? lógico. Porque el bailarín no puede llegar delante de un coreógrafo y pararse y decir, yo soy gran bailarín, yo soy el mejor bailarín, yo lo sé hacer todo y no sé qué usted quiere. No. Bien. De esa forma no se enriquece él, ni Claro. ayuda al coreógrafo. Claro, así es. Muy bien, maestro. ¿Usted cree que para esta investigación pudiera considerar algunos otros profesionales de la danza para que pudieran también participar en mi investigación? Así, de grandes profesionales. Bien, ¿algún nombre que me pudiera como apoyar y entonces correr y No, buscarlos? es que no sé las posibilidades que tengas, ni la facilidad de movimiento y de traslación que tengas. Porque Claro. te puedo decir, no, vete a ver a fulano, pero no puedes ir a donde está. Claro. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No Así importa, que con maestro. todo el que te tropieces, Es- tú le haces la misma propuesta, que siempre algo te aportan, Claro, aunque sea en menor o mayor escala. bien. Como siempre le digo a mis alumnos, cuando uno quiere aprender, hasta del peor maestro aprende. Claro, así es. Uno lo que tiene que estar dispuesto y abierto. Claro, así es. Maestro, ya casi para cerrar la entrevista, algo que me llamó la atención de tu clase de hoy fue un concepto que utilizaste, el leitmotiv. Ajá. Leitmotiv. Sí, ¿Sabes lo que quiere decir leitmotiv? sí, pero quería como que usted me pudiera como explicar un poco el concepto para el campo de Para la la danza. clase, Sí, para la para el clase. campo de la Vale. danza. Se me Pues, hizo súper interesante porque ese concepto lo he escuchado solo para el campo teatral. sí, pero Y en la danza también. Sí, claro. No sé si te habrás dado cuenta que prácticamente desde el principio de la barra hasta el final de la barra hubo un leitmotiv de movimiento. Ujú, Pues ese leitmotiv yo lo creo prácticamente con el primer ejercicio. ujú, Y a partir de que lo creo, porque me nace ese día hacer eso, ujú, dije, pues con ese leitmotiv voy desarrollando la danza. ujú. Entonces, lo que hicimos lento, primero a pie, después lo hicimos más rápido, después de fondue, después, pero siempre con el mismo leitmotiv. Ujú. Su concepto de leitmotiv. Es ese, Ujú. es ese. Seguir una cadena, una aleación, como dirían los franceses, liaison, una unión Mm, que tenga que ver esto con aquello y que nunca se rompa esa cadena, qué para que el interesante. calentamiento vaya progresivo también. Bien, qué interesante, maestro. Sí, me ¿Te llamó calentaste mucho. en mi barra? Sí, me encantó, muchas gracias. Muy bien, maestro, pues te agradezco mucho. No sé si quisieras dar alguna aportación a la entrevista, algún otro... Nada, darte las gracias a ti, ha sido un placer contestar a todas tus preguntas y esta para mí no ha sido una entrevista, ha sido una conversación. Bien, muy bien, pues muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. A ti, gracias a ti.